Uno de los principales rasgos de México en su desarrollo durante los años 60 fue que este atravesaba un momento único que nadie hubiera querido terminar, pero este fue tristemente sepultarlo por la realidad. La década se caracterizó por dos grandes circunstancias. Por un lado, tasas de crecimiento elevadísimas, que rondaban al 7% anual con baja inflación, lo cual contribuyó al desarrollo de una clase media urbana y a una acelerada movilidad social. No por casualidad, este periodo se denominó el milagro mexicano. Y unos de los principales logros de México durante esta década fue que la industria se transformó en el sector más dinámico y con mayor crecimiento del país, pero la riqueza estaba concentrada en pocas manos. El llamado milagro mexicano dependía del exterior. La población urbana era mayoritaria. Los jóvenes soñaban un mundo mejor y se rebelaban contra la represión y la antidemocracia. Sin embargo, la dictadura perfecta no admitía disidencias, como lo demostró la represión estudiantil del 2 de octubre del 68. Y la Universidad Nacional Autónoma de México vivía un clima de agitación estudiantil. No obstante, la Escuela de Medicina se transformó en facultad. Lo mismo con la de Ciencias Químicas y la de Ciencias Políticas. Se fundó la Filmoteca de la UNAM y se creó la escuela de cine más antigua de América Latina, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Entre 1900 y 1960, años que abarca el presente trabajo, transcurre un periodo de transformación de la vida política, económica y social de México. En dicho periodo se ha registrado un intenso crecimiento demográfico, una alta movilidad de la población, un intenso proceso de urbanización, paralelo al de la industrialización, la transformación del sector agropecuario, una gran movilidad social e intensas campañas educativas, y una elevación del nivel de la vida general. Sin embargo, este desarrollo no ha sido homogéneo en todo el país. Al contrario, ha existido una marcada desigualdad entre regiones que se manifiesta en que grandes núcleos de la población no se han beneficiado de dicho desarrollo, mientras que otros han tenido un crecimiento acelerado. Dicha desigualdad se explica por el mismo proceso de desarrollo que ha tenido a que las actividades económicas más dinámicas se hayan concentrado, igual que los beneficios del mismo, tanto a nivel de estrato social como a nivel geográfico. El estudio se inicia en los años del Porfiriato, que es cuando el país ha hecho integrar política y económicamente. Se incorpora como un todo a la economía mundial e inicia un proceso de desarrollo sosteniendo hacia el presente. Como ya se había mencionado, esta guerra sucia que implementó el gobierno desplegó múltiples prácticas, como el encarcelamiento ilegal, la desaparición forzada, la detección de familiares de guerrilleros y la tortura. Esta última se infligió lo mismo a hombres que a mujeres acusados de ser guerrilleros o de brindar apoyo a estos grupos. Ahora bien, ¿qué tienen que ver los jóvenes con esta guerra sucia? Bueno, pues muchos de estos grupos fueron de jóvenes y muchos de esos grupos fueron reprimidos y otros que vieron cerca la represión. Así que estos grupos llegaron a la conclusión de que no quedaba otra ruta que la vía armada. Esto es, la toma de armas, que significó para muchos de ellos la última opción que el poder les dejaba. Es decir, el control social que no funcionó dio paso a formas intolerantes de ejercicio de poder, violentas a ellas, a quienes desafiaban el poder imperante. Es por esto que los movimientos armados no siempre lo fueron, ya que antes varios de los integrantes participaron en movimientos sociales, civiles e incluso pacíficos y legales, pero se enfrentaron a formas duras y autoritarias del poder, que en múltiples casos los orilló a la toma de las armas. Los movimientos sociales de 1968 comprendieron una escala mundial de conflictos sociales predominantemente caracterizada por rebeliones populares contra las élites militares y burocráticas,
que respondieron con una escala de represión política. Tales movimientos de 1968 compartieron de un modo muy impreciso la misma dimensión cultural o política, con gran presencia estudiantil de naturaleza asamblearia, pero siempre desembocando las causas que participaron ciudadanía convencional, sindicales y o políticos. Ese día los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencia de eventos violentos de los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde el inicio de las protestas estudiantiles, particularmente en respuesta de la ocupación militar y policial de planteles escolares bajo la justificación que encontraban en la riña entre alumnos del Vocacional 5 y la preparatoria particular de Isaac Ochoterena, el 23 de julio de 1968. Las demandas que se consensuaron y expusieron el 2 de octubre fueron la libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición de cuerpo de ganaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cuet, Raúl Mendiolea y de Frías, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio de los conflictos y deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. La inversión para organizar los Juegos Olímpicos de México 1968 ascendió a $175.8 millones, que aún así significó en su momento el evento deportivo olímpico más barato de su tipo. Aunque en el contexto mexicano y global, desembolsar tantos millones ya significaba motivo de análisis, debates, ajustes e investigaciones sobre el gasto para la organización. También eran los tiempos del desarrollo estabilizador, el modelo económico que durante 15 años alcanzó un crecimiento promedio de 6.8% anual del Producto Interno Bruto para el país. La producción industrial creció un 8% y la inflación solamente fue un 2.5%. Desde el primer momento, la candidatura de México comenzó un proyecto para aprovechar la infraestructura ya existente, como el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el Estadio Azteca, el Auditorio Nacional, la Arena México y el Teatro de los Insurgentes, modificados o remodelados para recibir competencias. Además, la mejor carta de la candidatura mexicana era la de organizar unos juegos de bajo costo, que contrastaba con las cifras de Tokio 64, 60% más costosos que los Juegos de México. Desde 1972, en cada edición, los Juegos Olímpicos aumentaron en promedio